Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida una vez más a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn, estamos leyendo Deja de ser tú, del Dr. Joe Dispenza, La mente crea la realidad. Y vamos a empezar de inmediato nuestra lectura. Pero primero me gustaría invitarte a tomarte un momento para respirar de forma bien profunda, así que vamos a realizar 3 ciclos de inhalaciones y exhalaciones bien profundas para ingresar en este espacio de lectura. Vamos a avisarle a nuestro cerebro, a nuestra mente, de que vamos a leer, para que podamos recibir esta información de una forma muchísimo más calmados, más relajados. Vamos a decirle a nuestra mente que vamos a leer. Así que vamos a inhalar y exhalar bien profundo. Inhala y exhala. Lo ideal es que la inhalación llenes tu caja torácica de oxígeno. No tiene que ser el pecho sino aquí abajo. Siente. Una vez más, inhala y exhala. ¿Estamos listos? Debo de mencionar que estoy profundamente agradecida porque el sol está aquí acompañándonos. Tengo un rayo aquí que me... Qué bonito. Estamos en la página 124 y empecemos. Trasciende los 3 grandes: las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencia normales. A estas alturas, sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir, ser más allá de los 3 grandes. Me apuesto lo que sea a que en algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Esos momentos en los que trasciendes los 3 grandes es lo que algunos llamamos un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas, les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de 2 clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede ser más mundana, ordinaria y prosaica, pero esto no significa que sea menos importante. Mientras escribía este libro viví muchos momentos normales como estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando me siento a escribir, suelo tener muchas otras cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo. Lo hambriento, soñoliento, feliz que me siento. Si es un buen día, cuando estoy inspirado y las palabras fluyen sin ningún esfuerzo, siento como si mis manos y el teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni de mi espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio desaparecen y la pequeña tensión en mi cuello ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador. Y de pronto descubro que, aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace 1 hora o más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido. Mientras conducías, veías una película, disfrutabas de una cena en buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano o simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir uno de esos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, me siento como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo. Pero al terminar de escribir mi segundo libro descubrí que ahora me ocurre más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los 3 grandes para vivir esta clase de momentos es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Un momento que voy a tomar agua.
Supervivencia frente a creación. En el último capítulo he puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, porque al escribir estamos creando palabras, ya sea en una página física o en un documento digital. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la madera o realizamos cualquier otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos? Si nos centramos en un penoso pasado o en un temido futuro, significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados en un estado de supervivencia. Tanto si estamos obsesionados con la salud, la supervivencia del cuerpo, el pago de la hipoteca, la necesidad de sobrevivir en un espacio que nos proteja del entorno exterior, o el tiempo que nos falta para hacer o lo necesario para sobrevivir. La mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado de supervivencia que en el de creadores. En mi primer libro explico con gran detalle en qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, puedes leer los capítulos del 8 al 11 de Desarrolla tu cerebro. Te lo recomiendo. Cuando terminemos de leer este libro, si puedes, si te interesa, si te llama la atención, Desarrolla tu cerebro fue el primer libro que yo leí del Dr. Joe Dispenza y con el que me obsesioné completamente. En las siguientes páginas describiré brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal, como un ciervo, pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, que es un estado de perfecto equilibrio con el entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otras similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia cambiando químicamente. El sistema nervioso simpático activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir. Y si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelva a pastar como si nada tras recuperar el equilibrio interno. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza como ocurre con el ciervo. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayudaba a enfrentarnos a depredadores y a otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que no nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que le hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Tanto si vemos un león en el Serengeti, que de acuerdo a lo que vi en Google, el Serengeti es como una gran sabana así plana y amplia donde están los animales. Por ejemplo, imagínate en África, más o menos eso. Tanto si vemos un león en el Serengeti como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco para estar... Ya va, que la lengua se me enredó completamente. Tanto si vemos un león en el Serengeti como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial o perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión, la respuesta de estrés se activa porque estamos reaccionando al medio exterior. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento. Madre mía. Y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al anticipar alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz, urdido en el tejido de nuestra materia gris. Me gusta cómo han traducido eso. Urdido en el tejido de nuestra materia gris.
Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos por desgracia las situaciones estresantes breves en largas. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizá debería decir la discapacidad, de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Al ciervo, que vuelve a pastar felizmente al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder minutos antes, y menos aún de cuando el coyote lo persiguió hace 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros, porque no existe ningún organismo que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginada. Mientras el corazón te late con furia en el pecho, bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o luchar. Pero, afrontémoslo, no puedes largarte a las Bahamas ni estrangular a tu compañero de trabajo. Sería un acto demasiado primitivo. Por eso, condicionas al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y tal vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda esta energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para tu mundo interior. El sistema inmunológico, que controla tu mundo interior, no tiene suficiente energía para el crecimiento y la regeneración, y acabas enfermándote. ¡Qué fuerte, amiga, amigo! O sea que vivir estresados no solamente nos arruina la bioquímica de nuestro cuerpo y nos impide experimentar nuevas experiencias, valga la redundancia, sino que nos debilita el sistema inmunológico. Por eso es que las personas que se la pasan súper estresadas están siempre enfermas, siempre les pasa algo. Mi madre, por ejemplo, vivió con un cáncer en el útero por casi 4 años. Y justamente porque yo crecí viéndola a ella tomando las radioterapias y la quimioterapia y todos estos tratamientos que tuvo que tener para sanarse, eventualmente yo me transformé en esta persona que yo dije, no, yo me voy a cuidar. Y afortunadamente hoy en día, gracias a personas como el Dr. Joe Dispenza, no tenemos que seguir el patrón de nuestros padres. No necesariamente vamos a activar esa misma genética. Lo más bonito de todo es que solamente podemos hacerlo. O sea, no necesitamos gastar tanto dinero, lo podemos hacer limpiando nuestra mente de pensamientos negativos. Y aunque parece difícil, no es tan difícil cuando empiezas a meditar, porque la meditación te ayuda profundamente a reestructurar toda tu mente. Si piensas en ellos, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que, aunque todos suframos estrés, nosotros reexperimentamos y preexperimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de las respuestas de estrés activadas por las presiones del pasado, el presente y el futuro? Cuando perdemos el equilibrio químico tan a menudo, esta falta de equilibrio acaba siendo el estado habitual, con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético y en la mayoría de los casos esto significa sufrir alguna enfermedad. La razón es evidente. El efecto dominó de la cascada de hormonas y de otras sustancias químicas liberadas como respuestas al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa de lucha y huida, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptivas. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta de estrés hacia aquello para lo que estaba diseñado, protegerlo del medio exterior, es una conducta adaptiva. Pero si durante días y días te preocupas por el ascenso,
te preocupas y obsesionas con tu presentación para ocupar un cargo superior o te angustias por tu madre hospitalizada, estas situaciones crean las mismas sustancias químicas que si te estuviera persiguiendo un león. ¡Oh, la, la! Esto es una conducta desadaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interno necesita. El cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se la envía a los músculos para que puedas luchar contra un depredador o huir del peligro. Pero en tu situación, esto solo te perjudica. Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones de ira, miedo, envidia y odio. Fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad. Y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y de depresión. La mayoría de la gente se pasa la mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos. ¿Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas? Claro que no. Tienen una actitud tan negativa porque viven anticipando el estrés o reexperimentándolo con los recuerdos. Por eso la mayoría de sus pensamientos y sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en 3 elementos muy importantes: el cuerpo, el entorno y el tiempo. Los humanos estamos tan dominados por los 3 grandes porque vivimos en un estado de supervivencia. La respuesta de estrés y las hormonas que segregan nos obligan a centrarnos y obsesionarnos en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Por eso empezamos a definir nuestro yo en el marco del reino físico. Nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas, es decir, estamos pensando constantemente en cosas del mundo exterior. Nos identificamos con nuestro cuerpo. El mundo exterior acapara toda nuestra atención porque es en él que esas sustancias químicas nos obligan a fijarnos. Todo aquello que poseemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan, las partes de nuestro cuerpo, los kilos que pesamos, nuestro aspecto, comparándose con el de los demás. ¿Cuánto tiempo tenemos o nos falta? Ya te habrás hecho más o menos una idea de lo que quiero decir. Y recordamos quién somos basándonos sobre todo en lo que conocemos y hacemos. Vivir en un estado permanente de supervivencia hace que nos centremos en el 0,00001% de la realidad, en lugar de hacerlo en el 99,999%. Leyendo todo esto, puedo entender muchísimo más por qué hay tanto caos en la Tierra. O sea, la mayor parte de las personas viven en un estado de supervivencia verdaderamente. Y tal vez sea completamente innecesario, pero se ha convertido en un hábito completamente. Vivir en el estado de supervivencia como alguien. La mayoría de personas que solemos vernos como alguien, pero los 3 grandes no tienen nada... Ya va, un momento que eso suena medio raro. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, pero los 3 grandes no tienen nada que ver con quién somos. En realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico materialista viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibiremos solo con nuestros sentidos físicos. Y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias pasadas. Recuerda que el modelo newtoniano de la realidad se basa en prever un resultado. Ahora estamos intentando controlar nuestra realidad en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella. Todo cuanto hacemos es tratar de sobrevivir. Si el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Se podría decir que las emociones de supervivencia, las emociones son energía en movimiento. ¡Oh my God! Fue justamente lo que yo dije en el episodio pasado. No me acordaba que esto. Yo creo que yo no leí esta parte antes. Uy, el Dr. Joe Dispenza también lo dijo. Ok. Esto es un momento mío de catarsis.
Tienen una frecuencia o una vibración más baja. Vibran con una longitud de onda más lenta y por lo tanto fomentan lo físico. Nos volvemos más densos, más pesados y corpóreos porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra adicción a ellas, nuestra frecuencia energética subirá y tenderemos menos a apegarnos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel, está más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados a la inteligencia universal. Aquí tenemos un maravilloso gráfico en donde nos dice emociones de supervivencia frente a las emociones elevadas. Te lo voy a mostrar. De este lado vamos a tener menos materia, más energía, más materia, menos energía, emoción elevada, emoción de supervivencia. Hasta la misma onda se nota más suave. Vamos a ver si lo puedes ver. Más amor, ira, odio, juicios. Y luego aquí empieza a decir más y más. Si te das cuenta de que esta onda está como más gruesa y aquí esta se ve más suave y sutil. Dice: las ondas de más alta frecuencia de la parte superior vibran con mayor rapidez y por lo tanto a una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Si desciendes en la escala, verás que cuanto más lenta es la longitud de la onda, más material se vuelve la energía. Por esta razón, las emociones de supervivencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos porque vibran a una frecuencia más lenta que se parece más a lo físico. En cambio, emociones más elevadas, como el amor, la dicha y la gratitud, vibran a una frecuencia más alta y por consiguiente se parecen más a la energía y son menos físicas, materiales. Adictos a ser alguien. Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o equivocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente el cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en los tres grandes. Es una experiencia muy adictiva, porque es como tomarse un expreso triple. Durante unos momentos nos sentimos muy excitados. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Mantenemos estas situaciones para alimentar nuestra adicción a las emociones de supervivencia y poder así recordar ese alguien que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Bueno, a mí no me encanta. A mí no me encanta, doctor. Además, asociamos este subidón emocional con cada persona, cosa, lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos adictos a estos elementos del entorno exterior. Nos identificamos con él. Si aceptamos que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un depredador. Por eso, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina y nos cuesta mucho cambiar de mentalidad. Pensar más allá de lo que sentimos o de manera distinta a la habitual nos resulta demasiado incómodo. En cuanto nos privamos de la sustancia a la que nos hemos enganchado, en este caso los pensamientos y sentimientos conocidos vinculados a nuestra adicción emocional, ansiamos volver a tenerlos. Experimentamos la sensación de no poder vivir sin ellos y un montón de vocecitas interiores nos instan a no cambiar. Por eso seguimos encadenados a nuestra realidad habitual. Nuestros pensamientos y sentimientos, que son en su mayoría limitadores, nos hacen volver a los problemas, las condiciones, los factores estresantes y las malas decisiones que desencadenaron la reacción de lucha o huida. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar la respuesta de estrés. Porque esta adicción refuerza nuestra idea de quién somos, reafirma nuestra identidad personal.
Es decir, la mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y las condiciones de nuestra vida que nos producen estrés, tanto si es por un trabajo mental remunerado o una relación sentimental insatisfactoria. No queremos resolver nuestros problemas porque reafirman nuestra imagen de ser alguien, alimentan nuestra adicción a las emociones de baja frecuencia. Y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar, ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quién somos. A la mayoría de personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Qué horrible nos parece ser nadie, carecer de identidad. El yo egoísta. Como puedes ver, lo que identificamos como nuestro yo existe en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimientos, nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes. No es de extrañarse que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quién somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos. Cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior, este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo. Y nos volvemos demasiado egoístas, nos obsesionamos con nuestro cuerpo o con un aspecto del entorno, y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen que un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo en el mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre tus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y en los demás. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos los primeros. Todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos, engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. En estas condiciones, al ego lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado del 99,999% de la realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley. Y la realidad material como ley es lo opuesto a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos la atención es nuestra realidad, y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en una línea del tiempo lineal, esta será nuestra realidad. Olvidarnos de las personas que conocemos, los problemas, los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo, ir más allá del cuerpo y de su necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar al colocón de las experiencias a las que nos hemos acostumbrado emocionalmente que refuerzan nuestra identidad, dejar de intentar prever una situación del futuro o de recordar un episodio del pasado, desprendernos del ego egoísta al que solo le importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido. Es empezar a ser libres en el presente. Y con esto voy a terminar el día de hoy. De verdad que desde mi propia experiencia yo ya llevo alrededor de 4 años trabajando muy profundamente en la reprogramación neuronal. Gracias a la meditación y demás hábitos que he estado practicando en los últimos años, me he convertido en esta persona que soy hoy en día. Y cuando tomé la decisión de leer este libro contigo, compartirlo por acá, primero que todo es porque yo amo la lectura, lo disfruto muchísimo y al mismo tiempo estoy un poco fastidiada de este contenido tan
fugaz de un segundo en donde las personas pareciera que no le interesara la reflexión, la contemplación y la observación. Pero debo de admitir que estoy muy, muy, muy emocionada con este libro. La forma en la que el doctor está explicando todo esto es tan poderoso y tan gracioso al mismo tiempo. Si lo ves desde un punto de vista en donde soltemos un poco la posición de víctima, porque realmente ya está muy claro de que victimizarnos es como estar dentro de ese estado de supervivencia en el que él está mencionando. Pero al mismo tiempo, cuando salgo ahora a la calle, desde que estoy haciendo esta lectura, ya no salgo como a la defensiva, ya no salgo como que protegiéndome, ya no salgo así. Ahora estoy como que realmente sintiéndome muchísimo más tranquila en el entorno en el que estoy, porque verdaderamente estoy integrando lo que estamos leyendo. Y honestamente te digo, no es impactante, es impactante, porque pareciera que fuera muy difícil que toda la humanidad entendiera esto, pero yo realmente siento que si ese señor pudiera compartir esto a mayor escala y que muchas más personas pudieran compartir esta información, creo que todas las personas que tenemos cerca o que se vayan acercando a nosotros pueden recibir un poco de este texto. Así que mi invitación para culminar este video de hoy es que, por un lado, no intentes convencer a nadie, pero si tienes la oportunidad de compartir un poquito de esto que estás aprendiendo con este libro a personas que estimes y que tengas cerca, compárteselo. No necesariamente tienes que convencerlo, pero cuando uno es coherencia completamente con lo que hace, con lo que dice y con lo que piensa, es capaz de transmitir muchísimo más de lo que diría con sus palabras. Yo aprendí que a nadie tienes que convencer. A nadie. No intentes convencer nunca a nadie porque te vas a desgastar. Pero la mejor forma de ser una buena influencia, la mejor forma de ser, digamos que alguien positivo, es verdaderamente ser coherente con esto que estamos aprendiendo y ser capaces de no solamente quedarnos en la mente, en el pensamiento, sino ser capaces de realmente internalizarlo hasta todo nuestro cuerpo y permitir que nuestro ritmo cardíaco en coherencia nos ayude a sentirnos mejor. Espero que me hayas entendido ese último mensaje porque, de nuevo digo, a mí no me gusta convencer a nadie, pero esta lectura está siendo muy fascinante. El hecho de poder comprender cómo estamos en un sistema en el que pareciera que este sistema realmente no le interesa que la humanidad esté bien. Porque si te das cuenta con todo lo que le está diciendo, o sea, un sistema en donde se promueve el estrés sistemático y que luego te venden una medicina, luego te venden una cura, y luego simplemente quitarle estrés a toda la población. En fin, no me extiendo, me tengo que ir ya. Espero que hayas disfrutado la lectura. Me encanta leerte en los comentarios. Agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta el final de esta lectura el día de hoy. Una vez más, te invito a que te pases por la pestaña de la comunidad. Por ahí estoy compartiendo textos, he compartido meditaciones y algunas imágenes bien bonitas que desde mi corazón las comparto. Me despido, que tengas un maravilloso día y nos vemos en la próxima. Chao.